Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, Andrés Martínez, que nos va a hablar desde el punto de vista de la biodescodificación sobre el manejo de las emociones. Estamos dando un poquito también de espera al público que tenemos aquí presencial. Sin embargo, pues Andrés, te doy la palabra para que te vayas presentando y vamos hablando del tema. Bueno, gusto saludarlos. Me bautizaron Andrés Martínez García para darle créditos a mi mamá y a su clan. Mi primera profesión fue medicina veterinaria. Tengo título de médico veterinario. Ahí pude entender todo lo que es la biología, la fisiología, el cuerpo de los seres vivos, cómo funciona, etc. Luego me dediqué a la actuación y traté de entender cómo era el tema de las emociones, de poderlas sentir, de poderlas buscar. Y en mi búsqueda de sentido de vida, porque siempre fui muy existencialista, preguntándome quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Después de una separación, de una convivencia, me reencuentro con una novia que tuve y ella ya tenía un poco de camino en esto de las terapias. Ella hacía cristales, reiki, geometría sagrada y otras cosas. Y de a poco entonces ella me habló de una nueva ciencia hace 12 años, la biodescodificación o descodificación biológica o psicobiológica de las enfermedades y los comportamientos. Christian Flesch fue mi maestro, es francés, él fue el que acuñó el término biodescodificación. Entonces yo junté lo que es el funcionamiento del cuerpo, lo que es la biología con las emociones, y llegamos a la biodescodificación. Bio-vida, descodificar o psicobiológico es la psique, las emociones con el cuerpo. Entonces realmente nosotros somos seres emocionales. Vinimos a esta experiencia a experimentar, como dice la palabra. ¿Y qué es la experiencia? Sentir emociones. Nosotros somos multidimensionales, una parte nuestra está en la fuente y una parte de acá, una parte del espíritu está acá en este avatar, en este envase que es nuestro cuerpo. Y venimos acá a vivir lo que es la dualidad, aquí, allá, arriba, abajo, blanco, negro, etc. Y el juicio, que crea la dualidad, y la separación. La separación no es de lugar ni de espacio, sino la separación de la fuente es en el punto de atención conciencia en el que estamos, en la identidad y la identificación que yo tengo. Entonces, yo me creo que soy Andrés Martínez, que soy veterinario, que soy actor, que soy descodificador, pero yo no soy eso realmente. Ese es el personaje que me habita, que llaman el ego. Cuando entramos a esta realidad, tenemos un velo del olvido y se nos olvida de dónde venimos y quiénes somos, para, digamos, que esta realidad sea como real, porque finalmente esto es un jardín de juegos, es un plano de experimentación. Entonces al entrar acá siempre tenemos un vacío afectivo. Toda la vida estamos buscando quien nos llene un vacío afectivo. Y cuando estamos en la barriga de mamá, que son nuestras primeras impresiones emocionales, porque todo lo que la mamá está sintiendo y lo que papá, pero más que todo la mamá, va quedando en mí, porque la emoción es energía en movimiento. Y como es energía, si yo no expreso la emoción queda bloqueada. Yo le llamo una caja negra. Esa caja negra está en mi inconsciente. Entonces mi inconsciente se compone de muchas cajas negras y cajas blancas, cosas positivas y negativas. Entonces desde la barriga de mamá, si mi mamá quería, si yo era deseado o no, si fui un accidente, si quería que fuera hombre o mujer, si me quiere abortar, todas esas improntas van quedando ahí, esos bloqueos emocionales, esas emociones, esa energía en mi inconsciente. Y vamos organizando lo que es el consciente y el inconsciente. El inconsciente son todos estos contenidos que no los hacemos conscientes, que no somos conscientes, pero que somos nosotros mismos.
La mala noticia o buena es que del 90 al 95% de lo que somos es inconsciente y el 5 o 10% es consciente. Y el inconsciente tiene dos características. La primera es que siempre gobierna el consciente, siempre se sale con la suya. Entonces todo lo que yo no haga consciente de mi inconsciente se convierte en mi destino. Y todo lo que haga consciente de mi inconsciente deja de ser mi destino y puedo elegir otra cosa diferente o la misma pero conscientemente. Y la segunda característica del inconsciente es que no tiene tiempo, siempre está en presente. Entonces no importa si pasó en la barriga de mamá, a los 2 años, a los 5, sigue ahí esa caja negra vibrando como si estuviera pasando en este momento. No hay tiempo. Entonces nosotros nos estructuramos ese personaje que nos habita, que creemos que somos, que es el ego, sobre todo en los primeros 4 a 7 años de vida, se estructura, porque son todas nuestras primeras emociones, nuestras improntas, como les decía, lo que papá vivía, lo que mamá, y cuando el niño es pequeño, él no sabe que es un ser independiente. Él vive a través de las emociones de sus padres, él está como fusionado con ellos. Tan es así que la enfermedad de los niños es la biologización o la somatización de los conflictos de los padres. Entonces, si yo le hago terapia al padre y a la madre, el niño se va a sanar de la enfermedad que tiene. Eso le está dando una solución biológica, tratando de solucionar lo que emocionalmente los padres no solucionan. Y así es que actúa nuestro cuerpo. Sí, dime una pregunta. Pero por ejemplo, o sea que, por ejemplo, cuando una mamá tiene un hijo con un padecimiento como leucemia o cáncer, lupus, eso tiene que ver con las frustraciones de ella, ¿no? De alguna forma o no. Porque pues digamos que dentro de lo que yo he investigado, he visto que se han trasladado como esos patrones de frustración de ambos, ¿sí? Entonces el padre tenía rechazo a la sangre que tenía por medio de la mamá, por decir algo. ¿Cómo? El padre de ese niño tuvo rechazo de esa sangre que él tenía por X apellido, y su hijo padece de lupus, por ejemplo, puede pasar. Entonces yo quiero saber si eso ahí se puede ver. Claro. Es que, como te digo... O sea, la biodescodificación, por ejemplo, que tú llegaras a hacer, se puede llegar a hacer que los padres sean inconscientes o conscientes de eso y no entregarle el poder a la medicina alópata. Exactamente. Es que todo tiene solución, todo. Somos seres emocionales, como les decía inicialmente, vinimos a esta experiencia es a sentir emociones, no a evitar sentir emociones, que es lo que nos enseñan porque le dicen a uno no llore por eso, no se ponga así, que eso no vale la pena, eso olvídese. Y ahí es cuando queda bloqueada la emoción, porque es energía. Además, como las emociones cuando son dolorosas, entonces no las queremos contactar. Entonces las dejamos de lado. Y eso es peor porque igual todo lo que yo no hago consciente o lo que no trasciendo o expreso a nivel emocional queda bloqueado. Y al quedar bloqueado en mi inconsciente va a salir en forma de destino, ¿no? Va a crear mi destino. Entonces un ejemplo, si yo de niños me sentía abandonado, mi papá me abandonó, mi mamá no me quería, esa caja negra que vibra de abandono hace que yo, cuando sea más grande, lógicamente, digamos, la niñez sigo viviendo lo mismo, inclusive de niño, pero hace que yo esté atrayendo permanentemente personas que me van a abandonar. Situaciones donde me siento abandonado, circunstancias donde no me tienen en cuenta. Entonces, yo soy el creador de mi realidad y de mi destino minuto a minuto. No soy víctima de nada ni de nadie, no soy víctima de una deidad o de un Dios que juzga, ni soy víctima del diablo que llevo dentro, o del jefe, o del marido, o de la sociedad, sino soy el creador de mi realidad. Eso es lo más importante de entender, que todo lo que me pasa, todo lo que me sucede, hasta cualquier accidente, todo se puede descodificar porque yo soy el que estoy atrayendo eso a mi vida. Somos un fractal de la fuente,
y como fractales de la fuente que somos, tenemos las mismas capacidades de la fuente, somos fuente realmente. Entonces todo lo que sentimos, lo que pensamos y sentimos se convierte en realidad, en experiencia, se manifiesta, somos seres manifestadores. Entonces vinimos acá a experimentar, digamos, lo que no somos para entender lo que somos. En esta realidad de dualidad y de separación vivimos esta dualidad que es donde lo que es no es en ausencia de lo que no es. Yo no puedo valorar lo que es el calor si no experimento el frío. Y este es este plano de realidad, donde siempre están los opuestos. Y para poder entender y tener la experiencia, tengo que vivir el opuesto para entender lo que es. Entonces, digamos que aquí venimos a vivir lo que es el abandono, la traición, la agresión, todas estas emociones para entender que somos amor incondicional, que somos uno con todo, que somos armonía, gozo y dicha. Porque digamos que de donde venimos, nuestra realidad, este es el sueño, el otro es la realidad. Aquí estamos dormidos en esta experiencia, en este plano de experimentación. Digamos que allá tenemos el conocimiento y aquí venimos a experimentar en la realidad física lo que somos. Digamos, a experienciar ser Dios, a crear nuestra realidad en la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? Las emociones. Entonces, este cuerpo, este avatar, este envase, está al servicio de mi ser. Entonces tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Cuando estamos alineados, la idea es que lo que pasa en uno pasa en el otro, o sea, están conectados, pero lo que pasa es que la gente, cuando está metida en las emociones que son difíciles, se está saliendo de su centro, de su ser. Entonces la gente se desalinea, entonces el cuerpo va por un lado, la emoción por otro, la mente por otro y el espíritu por otro. Y ahí es donde empiezan los síntomas. Porque digamos que estas emociones están bloqueadas, lo que están tratando es de expresar a nivel del cuerpo esas emociones bloqueadas, esos contenidos que no me dejan entender la experiencia o abrazar la experiencia para fluir y ser coherente. Entonces, la descodificación es una nueva ciencia, más o menos nueva, que es maravillosa porque te apoyas en el cuerpo, o sea, se apoya en el cuerpo. En el cuerpo es donde se viven las emociones, en las células, no en la mente. Entonces, traduciendo el cuerpo, traduciendo las sensaciones, los síntomas, las emociones, puedo entender cuál es ese contenido que está bloqueado normalmente desde la niñez. Entonces, cada órgano del cuerpo tiene una función. Esa función va a estar relacionada con la coloratura de la emoción. Toca dar un ejemplo para entenderlo. Vamos a dar un ejemplo. El estómago es el órgano que recibe el exterior para empezar a asimilar, el que recibe el alimento. Entonces, cuando yo recibo un alimento que no soporto, yo lo devuelvo, ¿cierto? Porque el estómago lo rechaza. Entonces, cuando yo tengo una emoción de algo que no quiero aceptar, de algo que es muy difícil, entonces normalmente el cuerpo va a empezar uno a vomitar porque lo que está es rechazando algo emocional. Voy a ser un poco más concreto. Hablemos del estómago, digamos en las úlceras, las gastritis. Yo tuve una gastritis toda la vida y cuando me descodifiqué entendí que empezó a los 2 años, que fue cuando nació mi hermano y me sacó del trono porque yo era el preferido de mis papás. Entonces me quitó el trono y desde ahí empezó el gusanito. ¿Y qué pasaba? Que a mí me tocó soportar a mi hermano, que era el consentido de mi papá, y me tocaba soportarlo porque tenía una personalidad complicada. Yo, digamos, era más conductuado por mi papá y mi mamá, pero a él se le permitía hacer lo que quisiera.
y me tocaba convivir con él en la misma habitación. Entonces me estaban imponiendo una situación, una persona que no me la toleraba y quería digerirla, quería sacarla y no podía. Entonces, biológicamente mi cuerpo trata de dar la solución a lo que no soluciona a nivel emocional. Entonces, en ese caso el estómago es el que digiere, es el que si tengo algo que no quiero, lo quiero digerir. Entonces mi estómago producía más jugos gástricos, más ácido clorhídrico para digerir simbólicamente a mi hermano que está en mi estómago para la biología. Entonces empiezo a segregar mucho jugo gástrico, ácido clorhídrico, y se empieza a horadar la mucosa gástrica y empieza la úlcera y se puede reventar. Entonces ese es el sentido biológico de las enfermedades. Realmente la enfermedad no es algo malo, la enfermedad, el síntoma que llaman enfermedad es una solución biológica adaptativa a la sobrevivencia de lo que yo emocionalmente no logro trascender. Entonces, digamos, si traduciendo el cuerpo podemos entender realmente qué emoción está involucrada, porque según el órgano, según la función del órgano, según la localización, según el tejido, todo eso se descodifica para poder entender qué emoción está involucrada. El consultante entra en la emoción y la emoción es el riel para llevarme a cuando se originó. Entonces digamos que no es una hipnosis, sino la persona simplemente al estar en la emoción es una hipnosis pero consciente. La emoción simplemente lo va llevando a la primera vez que sucedió o a las primeras veces cuando sucedió eso. ¿Qué más quería decirles yo al respecto? No sé si hay preguntas. Pero a ver, aquí si quieren escribir sus preguntas ahí por el Instagram, las vamos leyendo y las vamos contestando. Bueno, mientras nos escriben las preguntas, yo pues de todo esto que Andrés nos está contando tan interesante, pues obviamente estamos totalmente alineados con lo que es OSAM Conciencia Sanadora y lo que nosotros también venimos a expresarle a este mundo, que es la elevación de la conciencia, y como nos decía Andrés, ser unos seres holísticos, que somos no solamente este cuerpo físico, sino también somos nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones y obviamente nuestra espiritualidad. Entonces a mí el tema desde el punto de vista de Andrés de la biodescodificación me gusta mucho porque también le pone el tema espiritual. Entonces, teniendo en cuenta que somos seres espirituales viviendo una experiencia en esta tierra y que esas experiencias dolorosas o esas experiencias que nos causan una enfermedad a través de la mente y las emociones es lo que vinimos a vivir, es lo que vinimos a trascender. Entonces, cuando nosotros decidimos tomar de pronto una terapia o leer un libro en donde podamos entender que esas emociones son las que nos están causando esos problemas o esos dolores físicos o esas enfermedades, pues realmente estamos trascendiendo y estamos evolucionando, estamos ayudando a nuestra alma a evolucionar. Hay una frase muy bonita que dice Andrés y es, tu cuerpo es más inteligente que tú. Tu cuerpo no te dice mentiras y es más listo que tú. Eso. Entonces, tu próximo libro. Entonces es así, y es que realmente el alma, con sus ganas de evolucionar y de vivir las experiencias que planeó, pues nos habla también a través del cuerpo. Entonces, cuando uno le duele algo, lo importante no es como dormir ese síntoma, sino al contrario, preguntarse por qué lo estoy sintiendo. Y desde mi experiencia, hace muchos años, pues este tema me ha encantado, el tema de por cuál emoción es la que me está causando este dolor. Siempre lo he trabajado es con las frases que le ayudan a uno a sanar ese dolor, y puedo decir que es verdad. O sea, a mí me duele la cabeza y entonces digo las frases que lo ayudan a uno a quitarse el dolor de cabeza, pero siendo consciente entonces ya desde qué fue lo que me causó el dolor de cabeza, cuál es la incomodidad, así como decía Andrés de la gastritis, cuál es la incomodidad que me está dando para que me dé un dolor de cabeza. Entonces,
Bueno, quería decir otras cositas acá si no hay preguntas. Mira, que el hipotiroidismo. Ok, ahorita hablamos de casos, pero entonces hay otra cosita que es bueno decir. La emoción en sí es el niño, o sea, son las emociones del niño que están bloqueadas. Y hay que diferenciar entre la emoción y el sentimiento. La emoción es un momento de incomprensión. Siempre se instala en un momento de incomprensión donde hay un choque. El niño en esos momentos de incomprensión, cuando no se le reconoce su emoción, entonces queda bloqueada esa emoción y queda ahí en su inconsciente y siempre va a vibrar y siempre va a seguir toda la vida atrayendo circunstancias para seguir viviendo eso que fue tan incomprensivo, que fue tan difícil, donde se siente impotencia, frustración. Entonces, las emociones son, digamos, los momentos más difíciles del niño de incomprensión, porque ahí es donde se estructura, y los sentimientos son como el maestro. Los sentimientos es, digamos, tu alma te habla en sentimientos, tu yo superior te habla en sentimientos. Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Entonces la emoción es como la herramienta para tener esta experiencia de dualidad y de separación, esta experiencia física de tercera dimensión. Es el maestro en el sentido en que es lo que tengo que trascender. Cuando el cuerpo habla, como dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, si el cuerpo está hablando algún síntoma, está hablando de algo que es muy importante para trascenderlo, para abrazarlo. Y ese es otro punto que les quería aclarar. Más o menos todos, cuando tenemos emociones difíciles, lo único que hacemos es evadirlas, como les decía hace un momento, o no tocarlas porque son dolorosas. Pero es al contrario, tu alma fue a sentir emociones. Entonces, sentir la emoción, aceptar la emoción, abrazar esa emoción con amor, permitírtela, estar en ti, es lo que hace que se empiece a transformar. Lo que yo resisto persiste, se convierte en mi destino y me somete. Cada emoción que yo trato de evitar, aceptar o mirar, se está volviendo cada vez más grande y se va a convertir en tu destino y es lo que vas a seguir viviendo. Entonces la idea es encontrar las emociones para abrazarlas. Y esto es otro punto que es importante, que es reconocer las emociones. Les voy a dar un ejemplo que me gusta dar, y es lo que sucede en los niños, cómo se instalan las emociones. Esto es una señora que va con su niño de 3 años en el supermercado, llega a la caja registradora, y como en la caja registradora están todos los dulces, los chocolates, los chicles, el niño comienza a comer chocolate y la mamá le dice, no vas a comer porque después no almuerzas. Ay, pero yo quiero que no. Palmada, y le quita el chocolate. Entonces el niño entra a berrear, entra en frustración. No moleste, cállese. El niño en ese momento no entiende por qué si él quiere chocolate la mamá no le va a dar el chocolate y queda bloqueada esa rabia, ese no entender qué sucedió, esa frustración y esa energía la que queda bloqueada. Y el niño va a tener más adelante temas al respecto, porque ahí se instalan cosas que hace que cada vez que quiera algo, seguramente se lo van a rechazar, porque esa emoción está creando una realidad, que si me rechazaron por querer algo que yo quiero y me lo prohibieron, cada vez que yo en mi vida vaya a tomar algo que quiero, siempre me va a pasar lo mismo. Así es que vamos creando nuestra realidad desde nuestro ego, pero lo podemos hacer también desde nuestro ser. Esa es la experiencia. Entonces, es diferente si el niño, cuando va a coger su chocolate, la mamá le dice, no te lo puedes comer porque no almuerzas. Pero tienes derecho a sentirte frustrado, tienes derecho a sentir rabia y tienes derecho a llorar. Sí, llora, tranquilo, pero no te puedes comer el chocolate. Ahí el niño se le reconoce su emoción y ya no la va a cargar. Él al momentico sigue y se distrae y sale para otro lado.
Eso era importante entender el tema de las emociones en ese sentido. Había otra cosa, ¿hay preguntas? Les preguntaban sobre el tema del hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo, el tema de la glándula tiroides es la glándula del tiempo, digamos, es la que acelera o disminuye el metabolismo. Entonces, cuando es hipo, está el cuerpo, digamos, cada síntoma tiene una intención positiva. Toda enfermedad tiene una intención positiva. Está evitando algo que es más doloroso. Él está tratando de solucionarlo, la biología, lo que no soluciona a nivel emocional. Entonces, si tengo hipotiroidismo, me está diciendo que se relentee la función de la tiroides, o sea, que mi metabolismo disminuya. Y es cuando la gente de pronto comienza a acumular grasa o líquidos. Entonces, el metabolismo, entonces hay que encontrar cuál es el tema emocional que está involucrado con necesitar ir más lento, porque si no voy más lento, algo muy difícil puede suceder. Les voy a dar un ejemplo de un caso que yo tuve. Una señora que tenía hipotiroidismo. Yo la llevé a través de la emoción a un momento cuando ella tenía como 4 o 5 años. Ella vivía en el campo, estaba con su mamá ordeñando una vaca y el papá la había abandonado, y de pronto ve que el papá llega en una camioneta y va llegando a la casa. Ella sale corriendo a encontrar a su papá y no alcanza a llegar cuando el papá vuelve y arranca y lo ve salir, y ella corre y no lo puede saludar, no lo puede ver. Ahí se instala que yo quiero relentar el tiempo porque no puedo ver a mi papá y lo necesito saludar. Entonces ahí codifico la tiroides y entonces ella me empieza, como yo necesito, estoy bloqueado en esa emoción, relentar el tiempo. Entonces la tiroides es el órgano encargada del tiempo. Entonces me va a relentar el organismo, el metabolismo. Y así se instalan todos los bloqueos. Otra cosa que quería decirles es que no solamente a nivel de enfermedades o de síntomas físicos, también estamos hablando de temas comportamentales, de temas relacionales, de ansiedades, de depresión. Todo es emocional. Y si vamos al principio real de cualquier síntoma, siempre es un tema de amor o desamor, que empieza en el niño. O sea, necesito que me amen, necesito sentir que yo soy importante, que me reconozcan. Ahí empiezan todos los conflictos, y cuando se vuelven crónicos es cuando el cuerpo empieza a manifestar en un síntoma. Y siempre detrás hay un miedo, lógicamente. Siempre hay un miedo, porque el miedo a que no se vea, que no lo tenga, a que nunca pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todos los temas relacionales, los temas de pareja, vamos a dar una introducción ahí al tema de pareja. Y la pareja la elige el inconsciente. Creemos que nosotros la elegimos conscientemente, pero es el inconsciente el que elige la pareja. ¿Por qué? Porque esa pareja va a ser mi maestro. Si yo, como les decía, por ejemplo, si mi papá maltrataba a mi mamá y yo tengo bloqueado de esa emoción donde yo veía el maltrato y tenía mucho dolor, veía a mi mamá sufrir, y yo soy mujer, posiblemente, entonces como yo tengo ese sufrimiento de maltrato de pareja, entonces cuando sea adulta voy a traer una pareja que me va a agredir también, porque yo soy el que creo, y esa pareja la elige mi inconsciente, porque estoy vibrando en agresión de pareja. Por lo tanto, atraigo una pareja que me va a agredir, porque esa pareja es mi maestro. La intención de las relaciones la finalidad de las relaciones es conocerme. Y esa persona me va a sacar a flote al agredirme, me va a dar a entender que yo sigo vibrando y no he podido descodificar o liberar el dolor, la impotencia, la frustración de ver cómo mi papá golpeaba a mi mamá, y así sucesivamente. Nosotros no somos víctimas de nada ni de nadie, sino que nuestro inconsciente es el niño. Y ese niño siempre está gobernándonos.
ese inconsciente siempre nos está gobernando. Entonces, cuando yo tuve un sufrimiento de niño, una emoción como por ejemplo la que acabo de mencionar con la agresión, yo encuentro una estrategia para sobrevivir. La estrategia para sobrevivir es encerrarme, por ejemplo, meterme entre el closet de niño para tratar de no escuchar la agresión. Puede ser una estrategia. ¿Qué pasa? Esa estrategia y esas creencias limitantes que la van acompañando, creencias limitantes como que todos los hombres son agresivos, por decir algo, todos los hombres son maltratadores, eso es lo que me va a acompañar en mi vida y lo que yo voy a vivir permanentemente. Voy a atraer, y esas creencias limitantes y esa estrategia de sobrevivencia, cada vez que yo tenga una pareja y tenga un conflicto o tenga una discusión, me voy a encerrar, me voy a aislar, porque esa es la estrategia inconsciente que yo desarrollé para sufrir menos. Y no importa la edad que tenga, 80 y 100 años, voy a seguir repitiendo porque el inconsciente no tiene tiempo. Si yo no trasciendo esas emociones, si no las hago conscientes y abrazo esa realidad, entonces voy a seguir repitiéndola, no importa la edad que tenga. Aquí nos está preguntando Juanita que cómo se podrían eliminar esos bloqueos y esas emociones o esos miedos cuando ya pues se hace como consciente del problema. Ok, Juanita, como les decía, la forma es poder mirar la emoción de frente, ver la situación, no evadirla y abrazar esa emoción por amor por ti, sentirla realmente, hacerla consciente. Digamos, tú en ese momento la eliges como tu ser superior o como tu conciencia, esa emoción, y al sentirla se empieza a transformar. Cuando yo evito sentir y le hago el quite, lo que resisto persiste, se convierte en mi destino y me somete. Eso va a hacer que yo siga viviendo eso que no quiero. Porque el inconsciente es como una fotocopiadora. Todo lo que yo no quiero también me va a pasar. Entonces el ejemplo que yo doy, si yo digo no quiero que me atraquen, no quiero que me atraquen, no quiero que me atraquen, salgo y me atracan, porque estoy vibrando en atracar. Entonces no quiero, si quiero, igual esa es la vibración. Somos los creadores de nuestro destino. Eso es lo más importante del mensaje que les quiero dejar hoy. Sí, la buena noticia es que todas esas cosas se pueden sanar. O sea, así como igual el cuerpo, la mente o la emoción crea la enfermedad o crea el síntoma, asimismo, pues cuando uno hace esa conciencia y se transforma, pues logra hacer esa sanación. Entonces, pues aquí es donde Andrés y yo hemos estado hablando del tema de unir como los conocimientos desde el punto de vista de la biodescodificación y desde el punto de vista espiritual, energético y trabajar con los ángeles. Y queremos ofrecerles pues a todas las personas que estén interesadas y a quienes están conectados un regalo, pues como parte de nuestro servicio, parte de nuestros dones y parte del propósito que tenemos en esta vida, que es ayudar a las personas a elevar su conciencia. Cuando uno eleva su conciencia, pues busca la sanación de esos temas que lo están agobiando. Entonces queremos ofrecerles una terapia 2x1, en donde tendrían una sesión con Andrés inicialmente y después tendrían una sesión conmigo. Vamos a ofrecerles pues un precio súper especial. Los que están presenciales ya pues obviamente están aquí con ese beneficio. Y los que están por Instagram, lo que les vamos a decir es que nos tomen una captura de pantalla de que están presentes en el live y que quieren acceder a este descuento. Las sesiones pueden ser online, pueden ser presenciales, igual si están fuera de Bogotá no hay ningún problema. Ya bueno, por ahí ya nos están diciendo yo. Y la idea es que con toda esta información que Andrés nos ha compartido, pues cada uno hace conciencia de lo que quiere sanar, busca un objetivo claro, porque pues no es quiero sanar todo, sino hay que buscar un objetivo claro para ir a biodescodificar esa información. Y desde la parte mía voy a ayudarlos a que no solamente hagan consciente esa emoción, sino que también la puedan incorporar energéticamente
en su cuerpo, porque las células son realmente las que tienen la información y las que van realmente a sanar el cuerpo o a sanar la emoción o a sanar el comportamiento que estamos teniendo. Yo desde mi experiencia les quiero contar, yo ya hice la terapia con Andrés y les diré que algo que yo llevaba buscando, no sé, por lo menos unos 20 años en muchísimas terapias, en menos de una hora, tuve como la respuesta así súper contundente y he estado trabajando en mi sanación, pero sí me ha costado el trabajo de integrarlo realmente a mi energía, porque si yo no estoy como totalmente abierto a recibir esa información y a aceptarla, y como desde mi punto de vista, como yo lo digo, es abrazar la sombra, porque somos luz y somos sombra, y esas partes tan dolorosas pues son parte de nuestra sombra, y hay que expresar esas emociones, por más que duelan, por más que ir allá adentro a meter el dedo en la herida duela mucho, hay que hacerlo para poder sanar desde esa sombra. Y eso es lo que vinimos a vivir en esta experiencia, a vivir pues emociones, y entre más abracemos nuestra sombra y abracemos nuestra luz, pues vamos a evolucionar mucho más rápido y vamos a encontrar sobre todo esa libertad. Es como la palabra que... Es como la paz interior. No, se quita uno como 10 kilos de encima. Sí, bueno, voy a hacer una metáfora para entender metafóricamente el conflicto. Si esto es una esperma y aquí encima está la llama, la flama, que es la que quema, ese es el dolor, esa es la emoción dolorosa. Entonces, uno no se quiere acercar porque se quema, lógicamente, ¿cierto? Pero lo paradójico es que lo que hace el terapeuta de descodificación es pararlo en la llama, y en el momento que se para, por un momento se va a quemar, pero la vela se apaga, y ahí está la sanación. Ya esa llama no vuelve a estar ahí. Sí, ahí vemos pues temas de sanación física, ¿no? Hay que primero también abrir la mente a recibir nueva información y a estar convencidos de que realmente si sanamos la emoción, sanamos el cuerpo. Porque lo que creo yo aquí con mi mente es lo que creo en mi existencia y en mi realidad. Reforzar una cosa que quiero reforzar es entender que nosotros no somos este personaje que nos habita, este ego, el que creemos que somos, el que reacciona, el que tiene miedos, el que está lleno de necesidades insatisfechas. Todas las necesidades insatisfechas y lo que le tocó doloroso de la niñez, entonces yo lo quiero buscar en mis parejas, en mis relaciones, no solo de pareja. Y esa es la experiencia, pero entender que nosotros no somos ese personaje, nosotros ya somos fuente, ya lo somos, no tenemos que trabajar para hacerlo, porque trabajar para una espiritualidad es lo mismo que volvernos a montar en el ego, que es trabajar, luchar. No, tú ya eres fuente, tú eres amor incondicional. Lo que pasa es que estás distraído en el ego. Por eso cuando se hacen las meditaciones, por ejemplo, es cuando la gente suelta un poco ese ego, esa mente, y se empieza a conectar con su ser superior y empieza a alinearse. Entonces, yo digo, esto es como para que la vida no se viva como el drama que nos hacen vivir, porque lo que se ve en los medios de comunicación y lo que está en la Matrix que llaman, es mantenernos siempre en preocupación, en dificultad, en deuda, en miedo a la enfermedad, en miedo a la soledad. Pero eso solo es un juego, porque ustedes ya son fuente. Y la diferencia con la fuente es que en la fuente somos uno con todo. Entonces no nos sentimos ni separados ni necesitados, porque yo soy uno con la estrella, con el agua, con la hormiga, con el árbol y con el otro. En cambio acá en este personaje que me habita, en esta identidad y en esta identificación, que yo soy veterinario, yo soy actor, entonces yo soy ese Andrés y yo tengo esta forma de ser, yo tengo estos miedos. Eso no eres, ese es el ego, y está bien porque esa es la maravillosa experiencia, pero hay que soltar el drama y entender que eso solo es un juego de experimentar, porque para valorar lo que soy tengo que experimentar lo que no soy. Es simplemente eso. Sí, o sea, vinimos a este mundo realmente a experimentar y a ser felices.
Bueno, acá hay otra pregunta de María Felicia. Ella es médico pediatra y dice que últimamente ve muchos nacimientos de niños con malformaciones genéticas, que si esto también se podría biodescodificar. Sí, pues lógicamente los contenidos transgeneracionales e inclusive contenidos de otras vías se pueden traer. Muchas malformaciones son congénitas, o sea, se producen en la barriga de la mamá por shocks emocionales muy fuertes, por temas de ella o por temas familiares del clan que hace que haya nacimientos con malformaciones. Y digamos que ese niño, digamos, el alma elige con qué papás van a ser. Nosotros como fuente que somos todo es elección, ese libre albedrío. Elegimos con qué papás vamos a nacer porque hay una especie de libreto de lo que vamos a experimentar, ¿cierto? Entonces a nosotros nosotros elegimos la tabla de colores, el pincel y el lienzo, pero nosotros hacemos la obra de teatro. Eso es lo que venimos a hacer y solo es una experiencia. Esta no es la realidad es la otra. Este es el sueño. Vale, no sé si tengan, las presentes tienen alguna otra pregunta. Por ejemplo, el tema de las migrañas. El tema de las migrañas. Las neuronas, que son las que están comunicadas para crear nuestros pensamientos de alguna manera. Hay migrañas de estrés y migrañas de reparación. Eso es un tema de la descodificación que no maneja la medicina tradicional, porque hay síntomas de enfermedad o de estrés del momento en que el conflicto está activo y síntomas donde ya los tejidos que se afectaron se van a reparar. Entonces viene el síntoma de reparación. La reparación siempre es inflamación, rubor, calor y dolor. Como cualquier golpe se inflama porque se va a recuperar y se van a recomponer las células que fueron maltratadas en el golpe. Y así cualquier tejido que se va a reparar, siempre hay, digamos, ese proceso inflamatorio que es el de reparación. Entonces, en una migraña, cuando es de estrés, es porque yo tengo una estructura personal donde necesito encontrar la solución a como dé lugar. O sea, no me puedo permitir no encontrar esa solución. Entonces yo sobrecargo mis neuronas para seguir buscando la solución que no encuentro y vienen las células glía, que son las que alimentan las neuronas, las que les llevan, digamos, alimentación, la glucosa y el oxígeno, y entonces se va acumulando y empieza el dolor de estrés. Cuando reparo, viene el edema, reparar, y es la migraña de reparación. Eso básicamente es. Y algo importante que no dije, que se me viene a la mente, es que para que una enfermedad se manifieste en la descodificación tiene que haber unas características. Y es que el shock, cuando fue la primera vez, el momento de incomprensión, tiene que haber la característica de que yo lo viva en soledad, que sea dramático, que no lo pueda expresar. Y una más que se me escapa ahorita, pero básicamente es eso, es que es un shock donde yo no lo expreso, lo vivo en soledad porque no se lo puedo decir a nadie, es dramático y es doloroso. Digamos que ahí es donde se instala o se codifica para que después se pueda manifestar en una enfermedad. Normalmente siempre hay un conflicto que programa y un conflicto que lo dispara. Cuando se dispara es que viene el síntoma porque ya viene programado, entonces el cuerpo trata de dar la solución. Ahí es cuando uno como que vuelve y vive las mismas experiencias y vuelve y vive las mismas experiencias a ver si pasa el... Exactamente, entonces la gente dice, pero ¿por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué atraigo la misma clase de personas? ¿Por qué repito? Porque no he hecho consciente ese contenido y me sigue gobernando la vida. Entonces las mujeres dicen, pero es que todos los hombres son infieles, todos son cachones. Dicen, no, lo que pasa es que tú tienes un conflicto con la infidelidad de tus papás, entonces solo vas a atraer hombres infieles. Entonces no es que no existan fieles, es que tú atraes solo los infieles. Y así es. Y así sucesivamente. Pero bueno, hay ya cosas implícitas del ser humano, por ejemplo. Ese tipo de
cosas que le pasan a las parejas es inseguridad, ¿no? De alguna forma, de lo de ella. Pero es que si tú hablas de inseguridad, es Puede que, ser, los celos es inseguridad. claro, de una pero forma. eso se instaló en un momento de tu vida. Exacto, pero es inseguridad, digamos que hace que la persona sea insegura. Al estar insegura, no está segura. En un Claro, término... entonces hay que descodificar por qué eres insegura. Exacto, digamos la raíz de esos celos o de esa infidelidad podría ser la inseguridad de esa persona, al no tener seguridad de estar en pareja. Exacto, entonces lo que yo hago aquí es encontrar el origen real, la gente sale con la respuesta y entendiendo. Entonces en ese caso se va uno a donde se instaló la inseguridad, que fue el shock biológico o la situación que instaló la inseguridad, porque nada es casual, acá todo es causa-efecto, aquí nada es al azar, aquí en este universo todo es causalidad. O sea que básicamente la descodificación es entender el origen, hacer conciencia del origen y al hacer conciencia se procesa la emoción. Trascender la emoción Ok, trascender la emoción. y sanar, porque finalmente el síntoma ya no va a estar ahí. Ahora, pero cuando esas situaciones no son sembradas en esta encarnación, sino cuando son otras encarnaciones, ¿es posible hacer la identificación de lo que se trae, de esa condición? Muy buena que pregunta, se viene? muy buena pregunta. Sí, mira, lo que yo he encontrado en mi experiencia, si tú traes un tema emocional muy fuerte de otra encarnación, igual como tú cuando entras ya está vibrando en ti, ya está en tu inconsciente. Por lo tanto, vas a traer una circunstancia que lo va a manifestar, o sea, se va a repetir. Entonces, en el momento en que llega esa circunstancia, esa vivencia, se va a instalar ya en esta encarnación, por decirlo así. Entonces, al descodificar, al encontrar yo esa vivencia, tiene el mismo riel emocional de tu vida anterior. O sea, realmente todo es emoción. Entonces, si tú encuentras la emoción particular, al descodificarla, al abrazar esa emoción, al trascenderla, se va a liberar desde la vida anterior. Es decir, no importa si fue en esta o en otra, siempre va a ser el mismo riel emocional. Entiendo. Están preguntando sobre el tema de la enfermedad de la artrosis y problemas de fertilidad. Ok. Bueno, digamos que aquí podemos hablar de todas las enfermedades. Sí, pero va a ser generalizado, porque no vamos a poder Verlas todas. ver a cada persona, que cada persona es única. La artrosis, ¿qué hace? Que hace que yo no me mueva, ¿cierto? Me impide los movimientos. Entonces, si la intención del síntoma siempre es positiva, es si yo no me muevo, ¿de qué estoy evitando? ¿De qué estoy evitando yo cuando moverme? Porque si me moví en algún momento, hice un movimiento que no era tuyo, pasó algo tan doloroso que mi solución es no te muevas, básicamente. ¿Y la otra era qué? Problemas de fertilidad. De fertilidad, sí, lo mismo. Uno tiene que encontrar, por ejemplo, si a mí me quisieron abortar, por ejemplo, cuando estaba en la barriga de mamá, el embarazo es importantísimo. Si ha habido muchos muertos al nacer, entonces inconscientemente yo no llevo un bebé a término o no quedo embarazada, porque es la solución biológica para no volver a sufrir la pérdida de un bebé, y así todo se va descodificando. Entonces aquí pues la recomendación sería que tomaran la terapia. Porque Que cada... sería ese regalo. Ese regalo, porque cada ser humano es un mundo único y especial. Y cada uno pinta su vida totalmente diferente. Entonces para poder descodificar y poder trabajar las emociones, pues realmente sí se necesita una terapia. Hay una película que habla de eso, de niños, pero realmente es eso, Intensamente. Ah, sí, Claro. la película Intensamente es clarísimo Sí. cuando el vagón de bobada se desaparece, porque nuestra queridísima protagonista entra en shock, no quiero estar aquí, me quiero ir, mis papás los odio, y ella decide escapar. Y entonces el vagón de las bobadas desaparece y Alegría dice, ¿dónde está tristeza? Y empieza este tren azul, pues azul la energía a esta niña porque ella se va en bajada, ¿no? Después de estar muy feliz.
Entonces ahí uno ve, pues uno puede entender un poco Exacto. muchas cosas. Si hubiera una, Me la he visto muchas veces. si hubiera una máquina Uf, que entrara y me quitara todo el pasado, o si yo simplemente entrara en el presente, yo no tendría enfermedad, angustia, nada, porque siempre es el apego al pasado, todo lo que pasó. Entonces vivimos apegados al pasado y repitiendo y trayendo el pasado. Entonces lo único que existe es el presente. Y lo que creo, lo que pienso hoy, lo vivo mañana. Pero si vivo amarrado al pasado, entonces estoy haciendo futuro desde el pasado. Porque cada vez que traigo el pasado lo convierto en mi mañana. Y de ahí no salgo, eso es un remolino. Además es que nunca el acabar. pasado ya pasó y uno no lo puede cambiar, entonces pues no vale la pena estar amarrado a ese pasado y quedarse ahí sufriendo y repitiendo y viviendo lo mismo. Es verdad lo que estás diciendo, lo difícil es hacerlo consciente, ese es el tema de esto, porque las emociones están bloqueadas, entonces están en el inconsciente, entonces pasándolas al consciente es que dejo es donde puedo cambiar mi destino, puedo elegir mi destino y no que mi inconsciente siga eligiendo. Entonces hacer consciente lo inconsciente es lo que hace que yo pueda liberarme y cambiar mi destino o crear mi realidad para ser yo el que elijo y no mi inconsciente el que sigue eligiendo, que es mi niño con todas sus necesidades y sus dolores ahí. Sí, porque entonces, o sea, nacemos como puros, libres de expresar nuestras emociones, somos seres amorosos totalmente y a medida que vamos creciendo, pues es que nos vamos Nos van condicionando. condicionando. El niño es y sí, auténtico, él dice las cosas, pero no sea grosero, ¿cómo dice eso? Tum, va bloqueando a uno. Exacto, entonces otro mensaje ahí es que uno no debe hacerle tanto caso a lo que pasa en el exterior, sino siempre ir como al corazón y no traicionarse a uno mismo en lo que siente, en lo que quiere hacer, en sus principios, y dejar de ponerse también todas esas máscaras que nos ponemos pues por buscar esa misma aceptación de un mundo en donde estamos muy cuadriculados y sentimos que a veces no cabemos y no encajamos. Entonces, esto todo nos ayuda a realmente encontrarnos con nosotros mismos y a expresarnos desde lo que verdaderamente somos, y que somos perfectos y que somos la divinidad en nosotros, somos imagen y semejanza de Dios, que somos ilimitados también, por eso mismo podemos sanarnos y podemos trascender y solucionar cualquier problema, que no hay una situación en este mundo que no tenga solución, que siempre hay diferentes formas de hacer las cosas, que podemos cambiar, que podemos mejorar, y que cuando vamos hacia nosotros mismos y a mejorar nosotros, pues nuestro entorno empieza a mejorar. Entonces mejoran las relaciones, mejora el trabajo, mejora la salud, mejora la pareja, la relación con los hijos. Bueno, son pues muchísimos en los campos en los que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. La puerta de entrada de un conflicto es la misma puerta de salida. Por eso hay que llegar allá, a esa emoción. Y para volver a ser fuente, que ya lo somos, para recordar ser la fuente, tenemos es que amarnos a nosotros antes que a cualquiera. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo, y si yo no me amo, ¿qué estoy dando en mis relaciones? Pues es un intercambio de necesidades insatisfechas. Yo te lleno un vacío y tú me llenas un vacío, pero no es amor. Nos sentimos bien porque nos llenan un vacío y liberamos endorfinas, pero no es amor incondicional, es amor condicionado. Entonces, el amor por nosotros es realmente volver a ser fuente. Yo creo que el primer paso para realmente el amor propio es lo que tú decías, es ser leal. Yo creo que el primer acto real de amor, sincero con uno mismo, es ser fiel a uno mismo. Con lo que tú estás diciendo, y yo le comentaba en algún momento a Sandra, nos cuesta mucho vivir en el presente. A partir del presente, eso nos distorsiona realmente el concepto de amor propio. Me parece muy bonito lo que están diciendo, porque creo que muchas de las personas que estamos acá tenemos conciencia de esos conceptos, es decir, los conocemos, los hemos leído 20.000 veces, los hemos conocido por muchas fuentes, diferentes disciplinas, diferentes técnicas, y aún así volvemos a lo mismo. Se nos olvida qué es eso. O sea, perdón la intromisión y la bien, porque eso es lo que hay que aprender, aplicarlo. Entonces, sí, aprender a amarte es no juzgarte, no culparte, aprender a decir no, aprender a poner límites. Todo eso es donde empiezas tú a quererte. Porque cuando tú te amas realmente,
puedes amar a los demás, pero es el amor incondicional donde no los juzgas, no los quieres cambiar, no les dices cómo hacer, sino les respetas su proceso. Muy bonito. Así es. Lo más bonito de que... Bueno, ya van a ser las 7 de la noche. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, los que quieren la terapia y están allá en Instagram, acuérdense de tomar el screenshot para que puedan tener el súper descuento. O el pantallazo. Es que yo no hablo inglés. Ah, el pantallazo. Está bien el pantallazo. Entonces, bueno, Andrés, muchas gracias por haber querido participar en esta charla y esperamos que todos aprovechen este regalo que realmente desde mi perspectiva es lo que más me hace feliz, es poder ayudar a otras personas, ver que sanan, ver que mejoran, ver que pueden lograr los objetivos que están persiguiendo en la vida, que construyen sus sueños, los hacen realidad. Entonces aquí estamos. Bueno, y muchas gracias por la invitación, Sandra. Y sí, nuestra ayuda es ayudar a despertar conciencia y a subir frecuencia, porque estamos teniendo un salto a la 5ª dimensión, un salto cuántico, y entonces entre más despertemos, más rápido va a suceder. Entonces, un abrazo de corazón a todos. El momento es ahora y hay que tomar acción ya. O sea, no dejar las cosas para mañana. Exacto. Es ahora, es el momento, entonces bienvenidos todos. Gracias a Janet Moreno, gracias Janecita, nos vemos. Chao a todos. Chao, gracias.